Bueno, en esta oportunidad desarrollaré y hablaré un poco generalmente sobre eh, la introducción a la programación. Como primer punto, eh, voy a explicar qué es la computadora. La computadora es una herramienta que se utiliza para representar cualquier situación de la realidad en datos. Llámese realidad, ejemplo, alguna nómina de sueldo de una empresa, un control de compras. Todo esto lo introducimos a una computadora y la computadora lo traduce a datos. Estos datos llevan un cierto proceso en la computadora para obtener lo que nosotros necesitamos, que es información. Eh, la computadora está dividida por unidad de entrada, unidad central de proceso, que es el cerebro, y la unidad de salida. La unidad de entrada, en la unidad de entrada nosotros, como lo repito, introducimos los datos, luego se procesan. Pero, ¿cómo es que se realiza este proceso en- eh, de, de entrada? A través de periféricos, como lo es el mouse, el teclado. Luego luego de que nosotros introducimos estos datos, pasa a la unidad central de proceso, que es el cerebro. En el cerebro tenemos la memoria, que está dividida en memoria principal y memoria auxiliar. La memoria principal es la que tiene, por así decir, es como que digamos memoria de corto plazo, que solo almacena una cierta cantidad de datos, pero al apagarse se pierde. Eh, en cambio, la memoria auxiliar, esta puede guardar millones de datos en periféricos que son ya sea discos duros, ejemplo, discos flexibles. Entonces, luego después que nosotros introducimos datos, la computadora los procesa, obtenemos en la unidad de salida, obtenemos la información que nosotros necesitamos. ¿Qué periféricos tenemos en la unidad de salida? Entre estos está la pantalla o el monitor, como nosotros sabemos, y la impresora. La impresora es como un detalle físico que nosotros, los datos físicos que nosotros obtenemos. Bueno, vamos a continuar hablando de esta unidad. Hablaré un poco general del programa, del lenguaje de programación. El programa dice que es el conjunto de instrucciones que guían a la computadora para realizar una o resolver una actividad o un problema. Eh, el programa se divide en estructura de datos, operaciones primitivas, elementales y estructura de control. Como vemos, en el programa siempre se estructuran datos. Entonces, es un paso importante es un paso importante que la computadora realiza después que nosotros introducimos los datos. Luego existe el lenguaje de programación. Y el lenguaje de programación es como el medio que nosotros le damos a la computadora para que nos entienda. Eh, Uno de los lenguajes de programación que nosotros tenemos es el programa Java, que este trabaja en sistemas numéricos. Eh, luego, luego de ese proceso está el proceso de programación, que el proceso de programación es lo que nosotros queremos realizar, eh, como lo repito, para realizar alguna tarea o algún problema que nosotros tengamos. Eh, los pasos del proceso de programación son primero la definición del problema. Es como todo, como
todo lo que nosotros vamos a hacer, primero nos formulamos una definición de un problema. Luego, análisis del problema. Lo analizamos. Codificación del programa. Diseño del programa. En el diseño del programa nosotros tenemos, elaboramos un cierto orden para realizar, para ir realizando esta actividad con un orden, a lo que nosotros creamos un algoritmo, que más despuesito explicaré qué es un algoritmo. Y por último finalizamos con la implantación del programa. Estos son los pasos de la programación. Continuando, hablaré un poco sobre la lógica para programación. Lógica de programación. Primero hay que definir qué es lógica. Y dice que lógica está dividida en dos palabras. Una que es razonar y procesar. Razonar es ordenar ideas para llegar a una conclusión. Procesar es ejecutar actividades interrelacionadas entre sí. Ahora, la lógica es el proceso de razonar, ciencia que estudia. O sea, nosotros para realizar una actividad o para realizar alguna tarea, primero razonamos el problema y luego lo ordenamos. Ordenamos lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué es lógica de programación? La lógica de programación es la habilidad de pensar de forma razonada, sistemática y ordenada. Todo concuerda con definir qué es la lógica. A continuación de esto, hay un punto que es importante en el sistema de programación, que es el algoritmo, definir qué es un algoritmo. Por algoritmo, nosotros entendemos que es una secuencia ordenada y cronológica, secuencial de pasos para llevar a cabo una solución de un problema o una tarea o una actividad. Un ejemplo de un algoritmo es, cambiar la llanta de un vehículo. Nosotros no podemos llegar y tomar todo arrebatado. Como ejemplo, llegamos y queremos cambiar la llanta de ponchada de un vehículo y le quitamos todos los tornillos y quitamos, o sea, no se puede, ¿verdad? Si quitamos todos los tornillos no se puede, porque ¿cómo quitaremos la llanta con el peso del vehículo? Entonces, una manera de realizar un algoritmo para esta situación, para este problema, sería primero buscar las herramientas, luego sería aflojar las tuercas de la llanta, posterior colocamos la mica para levantar la llanta, luego incluso nos va a ser más fácil terminar de aflojar las tuercas, quitamos la llanta, la cambiamos, luego apretamos un poco las tuercas después de que hemos puesto la llanta, entonces quitamos la mica y apretamos de nuevo las tuercas de la llanta, y es así como realizamos de una manera ordenada el cambio de una llanta ponchada. Entonces esto ha sido un poco rápido mi presentación sobre esta unidad, y gracias.